nosotros los cristianos, queremos tratar de profundizar qué significa eso. ¿Hasta dónde realmente? Bienvenido, hermano Tito, hermana Gina, qué privilegio que estén con nosotros, Dios les bendiga. Qué indudable, qué necesario es que nosotros podamos aprender qué significa caminar con Dios. Porque usted va a notar que la importancia de esta enseñanza se hace vital para los hombres y las mujeres de este tiempo, porque uno de ellos que caminó con Dios, por haber agradado a Dios 300 años, pudo experimentar lo que a nosotros el apóstol Pablo nos traslada como esperanza, que es no experimentar la muerte física. Primera Tesalonicenses 4:17 lo que nos indica es que habrá una generación, y ojalá que seamos nosotros, ¿verdad? Esa es la esperanza de todas las generaciones de cristianos, de poder permanecer, porque dice, los vivientes que permanezcan, seremos arrebatados para estar con el Señor en el aire. Eso significa que cada generación de cristianos que ha vivido en la tierra hasta el día de hoy, tenemos la gran expectativa y la gran esperanza de poder ser la generación que, como este varón que vamos a ver hoy, no experimentó la muerte física. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar que usted como hijo de Dios puede tener esa expectativa hoy, de no ver muerte, de no ir a la 20 calle, o al cementerio Los Parques, o a las Flores. Porque por bonitos que sean los cementerios, nosotros tenemos una esperanza. Y obviamente si la muerte física nos toma de sorpresa, sabemos que morimos en esperanza. Yo recuerdo cuando el doctor Ríos, el Señor le había dado la promesa de no ver muerte. Sin embargo, el Señor le aclaró y le amplió, ya casi al final de su vida, que de todas maneras, como Dios es un Dios de vivos, realmente la transición de la muerte física es solo un pequeño paso. Así que nosotros, en cierta manera, siempre estamos vivos delante del Señor. Entonces vamos a entrar, ya que el tiempo siempre nos avanza. Yo quiero que ustedes me acompañen al capítulo 5 del primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Ahí en los versos 22 al 24, tengo algunas versiones aquí que nos pueden ayudar. Pero quiero compartir con ustedes la vida de Enoc. Vamos a tratar de ir entresacando algunas cosas importantes, aunque solo 4 pasajes de toda la Escritura nos hablan de Enoc. Uno de ellos es el capítulo 5 de Génesis. Dice en la versión Reina Valera actualizada, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Si pudiéramos decir, y caminó Manfredo con Dios y desapareció, qué interesante, ¿verdad? Si cada uno de nosotros pudiéramos decir o se pudiera escribir algo acerca de nosotros y pudiera decir, y caminó Sarita con Dios y desapareció. Esto es algo que los críticos, porque ¿sabe usted que hay muchos críticos de la palabra de Dios? Hoy más que nunca estoy convencido que la revelación de Dios al hombre siempre ha sido motivo en todas las generaciones para ser atacada y ser criticada. Y los críticos ven en estas historias fábulas, mitos, leyendas. Y obviamente mucho de esto usted tiene que entender que se fue trasladando de generación a generación a través de la palabra hablada, de la palabra enseñada, de la palabra predicada, hasta que hubo la oportunidad que en el caso de Moisés fuera recopilando esto. Aunque algunos no creen eso, no es motivo de mi predicación y mi enseñanza en este momento, sino que dice, porque Dios lo llevó consigo. ¿No es esa la esperanza que nosotros estamos teniendo? ¿No es eso lo que nosotros estamos esperando? ¿No es eso el motivo más importante que a nosotros nos tiene en la tierra todavía esperando que Dios cumpla su promesa? Eso es lo que ha movido a todas las generaciones de cristianos. Pero es interesante que en la Septuaginta
Las versiones nos amplían, porque nos permiten a nosotros el poder acercarnos lo más cerca posible del original. Y la Septuaginta dice, y complació Enoc a Dios, y no fue hallado por esto. Mire cómo lo traduce, porque trasladóle Dios. Ese traslado es el que esperamos, ¿no es cierto? En griego la palabra arrebatamiento es arpazo. Y como que nos da la idea de zarpazo, ¿verdad? Cuando un felino gigante o un felino grande da un zarpazo contra su víctima, no queda mucho de ella, ¿verdad? Pero el griego cuando habla de arrebatamiento habla de eso, de traslado, de llevarlo consigo. Y la Nueva Versión Internacional es interesante, que nos traduce el mismo verso y dice, y cómo anduvo, y añade, fielmente con Dios. Obviamente es Enoc. Entonces note que aquí no es solamente de caminar o de pretender que uno camina con Dios, sino que hacerlo fielmente. Y vamos a ver poco a poco en el desarrollo de este estudio cómo el Señor nos enseña qué es eso de caminar con Dios y cuánto involucra y qué no involucra caminar con Dios, porque tenemos ciertos conceptos que pueden ser religiosos. Dice, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Un día la iglesia de Cristo, la iglesia novia, por caminar con Dios, va a ser desaparecida. El mundo no se va a dar cuenta porque en esa venida secreta del Señor, Él va a desaparecer a un grupo. Que por cierto, le tengo que decir que no es muy grande. Es un grupo pequeño. Por eso yo le pongo atención ahora a los grupos pequeños. Amén. Gloria a Dios. La Nuevo Mundo, la versión, ¿cómo le decía el hermano Otto Tito a la versión Nuevo Mundo? ¿Te acuerdas? La Rotterdam. Así era, ¿verdad? Okay. Y Enoc siguió. Fíjese qué interesante cómo lo traducen ellos y cómo cada una de las versiones nos va añadiendo un poquito más. Porque aquí usa el verbo en español, seguir y caminar, dando la idea de una acción continua, ¿sí? Ese sería un gerundio, ¿verdad, hermanas profesoras? ¿O no? Todavía me acuerdo. Era buen estudiante yo. Y Enoc siguió andando. Acuérdense, los gerundios son los que terminan en ando y endo. Y lo que denotan es una acción continua, porque a veces yo camino con Dios el día domingo, pero ya el día lunes ya no camino con Dios. A veces podemos caminar con el diablo. A veces podemos caminar con nosotros mismos, ¿verdad? Pero dice, y Enoc siguió andando con el Dios verdadero, añaden ellos. Entonces no fue más, porque Dios lo tomó. Le gustó tanto caminar Dios con Enoc, que un día le dijo, Enoc, ya se hizo tarde, ¿por qué no te vas conmigo? Y se lo llevó. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Pero ¿qué significará caminar con Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios nos quiere enseñar a nosotros? Fíjese que el nombre Enoc nos enseña cosas bien interesantes. El significado del nombre Enoc es constructor, pero tiene varias acepciones. O el que dedica, pero mire qué interesante también, el que consagra. Enoc consagró su vida después de haber dado, no él a luz, su esposa, ¿verdad? Pero dice la Biblia que le nació el hombre que la Biblia establece en los récords de Guinness, que en esos tiempos no se habían escrito, como el hombre más longevo de la humanidad. ¿Se acuerda quién es? Matusalén. Por eso hay dichos populares que dicen, más viejo que Matusalén, ¿verdad? Porque vivió ¿cuántos años? Aquí los estudiosos, ¿cuántos años vivió Matusalén? ¿Cuántos? 965 años vivió Matusalén. Imagínese, usted que apenas está acercándose a los 40 y ya le pesan los años, o se está acercando a los 60 y ya le pesan los años.
¿Cómo estaría de arrugadito Matusalén? O tal vez no se arrugaban mucho, ¿verdad? Acuérdese que ahora el famoso hoyo que hay en la atmósfera que permite pasar los rayos ultravioleta, dicen que nos arruga más. Yo no sé si sea cierto, pero sí son peligrosos los rayos ultravioleta porque producen cáncer de piel, ¿verdad? Entonces, es muy probable que cuando estaba la tierra un poquito más nueva, no tan desgastada por los hombres, de alguna manera no tan afectada ecológicamente hablando, indudablemente que en esos tiempos hubo algún tipo de ambiente o de medio ambiente que hizo que los hombres vivieran tanto. Muchos piensan que eso son fábulas, que en realidad alargaron los tiempos, los antiguos. Y muchos dicen que, por ejemplo, en las genealogías egipcias, porque también los egipcios escribieron, ¿verdad? Son de una de las civilizaciones más antiguas, y algunos hablan de genealogías de 30 y pico mil años. Entonces dicen, por eso es que antes exageraban, ¿verdad? Pero yo le creo a la palabra. ¿Y usted? Yo no me hago muchas bolas y le creo a la palabra lo que la palabra dice. Entonces, qué interesante que el nombre Enoc es el que consagra. Y no es cierto que para ser Enocs del siglo XXI nosotros también tenemos que aprender a consagrar cosas, a consagrarnos nosotros, porque consagrar es apartar. Consagrarnos es apartarnos para Dios. Y Enoc, su mismo nombre, indicaba que él iba a ser alguien que se iba a consagrar, que se iba a dedicar y que incluso iba a construir, por decirlo de esa manera, una vida agradable a Dios. Es interesante que Enoc es el séptimo desde Adán. Eso fue matemático. Enoc es entonces el prototipo de aquellos que en estos tiempos podamos ser los que podamos experimentar las promesas de Dios. De venir a recoger a una novia que aprendió a caminar con Dios. Por eso es bien importante, y vamos a ver varios temas acerca de esto, porque en la Biblia vemos nosotros que muchos aprendieron a caminar con Dios. Y vamos a tratar de establecer a qué se refiere eso y poder nosotros en nuestra propia vida estar seguros de lo que es caminar. Esta palabra halak, que usted la ve ahí, este es el hebreo. Yo siempre le trato de enseñar algunas cositas a usted de pasito, tal vez no le interesa mucho, pero estas tres palabras hebreas, usted las puede ver aquí, son consonantes. El alefato hebreo solo maneja consonantes. Sin embargo, ayer yo le explicaba, porque una de mis hijas me dijo, papá, ¿qué estás haciendo? Y ya le enseñé a una de ellas esto antes que a ustedes. Un poquito más rápido, pero ya que se interesó, y le decía, ¿te das cuenta que, por ejemplo, esta letra es una H? Pero se pronuncia como J porque los idiomas orientales son guturales. No es una H muda como la nuestra, ¿no? Sino que es así como jocote, ¿verdad? Ahora, ¿se imagina usted pronunciar esta que es una H con pronunciación de J, esta que es una L, parece un 7 con un palito, como que si la L se echara moco de gorila y se levantara el pelo, ¿verdad? Esta es una L y esta es una K. ¿Se imagina usted pronunciar Hulk? Qué difícil eso, ¿verdad? Parece Hulk. Entonces lo que hicieron es que les pusieron aquí esta T chiquita. Son las consonantes, pero mejor dicho son las vocales, para que fuera más fácil la pronunciación para nosotros. Entonces es halak. ¿Qué significa halak? Andar. Pero fíjese que esa palabra tiene gran variedad de aplicaciones literales o figuradas. Usted lo puede traducir de todas estas maneras, mire. Y yo no sé si usted va a llegar a la misma conclusión, que caminar involucra las acciones de toda la vida. Todo lo que un hombre o una mujer puede hacer, la palabra halak lo involucra. Yo puse algunas en rojo porque me llaman mucho la atención. Fíjese que halak se puede traducir acudir, avanzar, buscar, caminar, conducir, continuamente, correr, crecer, emprender, prosperar, seguir, y todas las que usted pueda ver aquí.
La conclusión a la que yo llegué cuando estudiaba un poco esta palabra es que cuando Enoc caminó con Dios, Enoc jalá con Dios, lo que se está refiriendo caminar es toda la vida de Enoc, todas las acciones que él pueda hacer, todo lo que pueda desarrollar. Por eso caminar es mucho más que el concepto que nosotros tenemos. Hermano, camine con Dios, y creemos que caminar con Dios es asistir a la iglesia. Creemos que caminar con Dios es ofrendar. Creemos que caminar con Dios es hacer todo lo que pertenece al sistema eclesiástico en el que nosotros nos movemos, o a la religión a la que pertenece determinada persona que dice, sí, es que yo estoy caminando con Dios. ¿Y sabe qué? Estoy caminando con Dios y me va de la patada. Estoy caminando con Dios y todo me sale mal. Estoy caminando con Dios y realmente no sé qué está pasando. Me siento desanimado, ya no quiero ir a la iglesia. Es el último día que llego. Porque no tiene la idea clara de lo que es caminar con Dios. Lo que tiene es una bonita religión. Si es que es bonita, ¿verdad? Porque la religión aburre. Lo religioso aburre. Cansa. Frustra. Porque las religiones lo que te ponen son altos conceptos, a los que jamás muchas veces logramos acceder. ¿Y cuántos sabemos que nosotros lo que buscamos es realmente, al caminar con Dios, una relación de amistad? Y usted se va a dar cuenta que los hombres que caminaron con Dios, una de las cosas que lograron experimentar fue ser amigos de Dios. Porque cuando usted tiene un amigo, usted camina con él, ¿verdad? Come con él, duerme con él, vive con él en determinado momento, viaja con él y se siente muy cómodo. ¿No es cierto? Por eso es que alguien dijo, y yo estoy de acuerdo, que el matrimonio, el 85, 80%, 90% diría yo, es ser amigos. ¿Verdad que sí? Un buen matrimonio es aquel que ha descubierto en su experiencia que caminar es ser amigos. ¿Caminarán dos si no estuvieren de acuerdo? Por eso el enemigo lo que hace en los matrimonios es ponerlos en desacuerdo. Esa es su táctica. El significado entonces de caminar con Dios, vamos a ver que no significa nada más ir al templo. Ya lo dije, ¿verdad? Muchos tienen esa idea, que cuando van al templo caminan con Dios. Otros creen que es dar ofrendas. Mire, voy a tener que regresar aquí. O hacer determinado culto. Tener un ministerio. Esa es una de las cosas que a nosotros, los ministros, nos puede engañar tanto. Porque el ministerio, hermanos, es demandante. Exige 28 horas y los días solamente tienen 24. El ministerio, especialmente para el que está de tiempo completo, puede absorberle de tal manera que él une su ministerio con caminar con Dios, y no necesariamente el ministerio es garantía de que nosotros estamos caminando con Dios. ¿Qué piensa usted? Y el ministerio no solamente es de un ministro, de un pastor, una persona a tiempo completo, uno de los 5 ministerios, sino cada uno de nosotros que tenemos una función en la iglesia, podemos creer que lo que hacemos en la iglesia es sinónimo de caminar con Dios. Y lo que le pongo abajo aquí es, no significa nada más, sino que caminar con Dios es todavía más cosas. Tampoco tener un privilegio. Yo he encontrado en mi recorrido cristiano que hay personas que aman más su privilegio que su relación con Dios. Aman más el privilegio que a su esposa. ¿No lo cree usted? ¿O sí lo cree? ¿Qué dicen las hermanas? Tan tímidas las hermanas. Yo creo que vamos a tener que hacer, Otito, lo que hacía tu papá en aquellos tiempos, entrar a las mujeres de un lado y a los varones de otro, para que sean más sinceras ellas y los varones no les puedan meter un codazo o pellizcar, ¿verdad? Porque yo he encontrado gente que me dice, hermano amado, fíjese que me voy a divorciar de mi esposa, pero ¿será que eso me va a afectar el privilegio? Entonces yo dentro de mí digo, me dan ganas de darle un cosco, ¿verdad? Porque es más importante el privilegio para ese hermano que su esposa, que su matrimonio, que sus hijos. Así que para muchos caminar con Dios es solamente eso.
Pero para otros, lo que debe de significar y lo que significó para Enoc caminar con Dios fue agradar a Dios. Porque dice que él caminó después de que engendró a los 65 años. En esos tiempos parece que la gente se casaba un poquito madurona. Hoy si usted se casa a los 65 años, pues ya la cosa se le complica, ¿verdad? Pero él a los 65 tuvo a Matusalén. Y parece ser que Matusalén fue el abuelo de Noé. Fíjese que usted no tiene que perder de vista que no viene de una descendencia que sustituyó al que agradaba a Dios, que fue Abel. Por eso Set significa el que sustituye. Porque la línea de Caín agarró por otro lado, ¿verdad? Después de haber matado a Abel. ¿Se acuerda que el Señor se le aparece a Caín y le dice: Caín, el pecado yace a la puerta, te busca, anda detrás de ti, Caín? Para parafraseárselo un poquito. Pero tú puedes detenerlo, tú puedes controlarlo, tú puedes evitar. Pero no quiso. Y la línea de Caín la conocen como la línea de los cainitas. Y uno la puede estudiar en el Génesis y son de los que agarraron el camino del otro. Acuérdese que a Caín el doctor le llamaba el hijo adoptivo del diablo. Porque hay algunos que vienen a ser adoptados aquí, vienen a optar aquí. Y Caín optó, y ahí se ve la opción que le dio Dios, y escogió la línea del enemigo. Así que se hizo un hijo adoptivo del diablo, mientras que nosotros somos adoptados. Tenemos un espíritu de adopción, pero del lado de Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Dice que él caminó con Dios 300 años, hermano. Y tuvo testimonio, dice Hebreos, lo vamos a ver dentro de un ratito, de haber agradado a Dios. Así que caminar con Dios es agradarlo. ¿Dónde? En el trabajo. Por supuesto, en el templo, en lo que tú haces para Dios. Pero agradar a Dios, ¿no es cierto que cuesta hacerlo afuera? Aquí yo creo que más o menos lo agradamos. ¿Qué dice usted? ¿Lo agradó hoy usted con su alabanza? No me responda rápido, medite cómo vino usted. Si solo abría la boca. A veces solo abrimos la boca, ¿verdad? ¿Cómo vino usted hoy? ¿Le agradó a Dios? ¿Tiene testimonio de estarle agradando? Pero ¿qué pasa cuando salimos de aquí? Cuando hacemos los negocios, ¿le agradamos a Dios con los negocios que hacemos? Silencio en la sala. ¿Lo agradamos a Dios en nuestra relación, en nuestra manera de tratar a nuestra familia? ¿Lo agradamos? Se empieza a poner la cosa complicada. ¿Lo agradamos en nuestras relaciones interpersonales? Yo no sé cómo es usted con la gente. Usted sí sabe cómo es con la gente. Pero usted es de aquellos que dice: ay, chish, ¿cómo yede? Hay lugares a donde uno va, ¿verdad? Cuando usted va al mercado. A mí no me gusta mucho ir al mercado. Yo no sé cómo usted es lleno de prejuicios, hermano. No me diga que no se me haga de la boca chiquita así. Me pone la cara de santurrón. Pero ¿cómo es usted? En lo que hace afuera, agrada a Dios, porque caminar con Dios es agradarlo y tener testimonio de que uno lo está agradando. Dígame si no para eso nos ayuda el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros hacemos algo malo, ¿no es cierto que el Espíritu Santo inmediatamente nos da testimonio de que hicimos algo malo, hermanos? ¿Verdad que sí? Él nos da testimonio y nos hace sentir mal. Y cuando somos obedientes vamos a pedir perdón, y si no nos hacemos los locos y nos sentimos mal. Y seguimos con eso. Y muchas de esas cosas, por no pedir perdón, nos enferman. Agradar a sus semejantes también es caminar con Dios. Porque nosotros podemos decir: sí, yo agrado a Dios. Yo me las entiendo con Dios. Yo hago esto con Dios. Yo hago aquello con Dios. Pero caminar con Dios para Enoc significó agradar a sus semejantes. Dice: nadie puede decir que ama a Dios al que no ha visto, sino ama a su hermano al que ve. ¿Verdad que eso dice Juan?
Entonces, la manera como yo demuestro que amo a Dios es amando a los hermanos. ¿Y cómo cuesta amarlos? Fíjese. Dígame, sinceramente, entre nos, de aquí no sale. ¿Le cuesta a usted amar a su hermano? ¿O no le cuesta? A unos es fácil, ¿verdad? Se dan a querer. Pero otros no muchitos se dan a querer, ¿verdad? Cuesta amarlos. Son duros no de matar, sino duros de amar. Caminar con Dios entonces significó para Enoc agradar a sus semejantes, porque vivió una vida de tal manera que agradaba a sus semejantes. Mire, agradar a los semejantes significa que uno está dispuesto a servirlos. ¿Se ha dado cuenta que nosotros somos puros asadoncitos? ¿Cómo trabaja el asadón? Todo para adentro. ¿Somos así o no somos así? ¿Cómo le cuesta a usted sincerarse, verdad? Somos así, hermanos. En un negocio no es cierto que lo que queremos es nosotros ganar. Ya ve, los empresarios aquí ya dicen amén. Porque de plano, ¿verdad? Qué aburrido perder. Pero a veces ganamos bajo formas inadecuadas donde el otro pierde. Qué bueno es ganar cuando todos ganan, ¿no es cierto? Pero cuando tú estás consciente que tú estás ganando y el otro está perdiendo, no estás agradando a tu semejante, ¿verdad? Y no solamente el hecho de que el otro sea mal negociante. Aquí yo sé que estoy tocando conceptos y conciencias de su manera de hacer sus propios negocios. Pero aquí puse algo interesante que quizá, ¿sabe por qué lo puse? Porque para no caminar con Dios fue vivir con intensidad. Y eso es algo que el mundo dice, ¿verdad? Viva con intensidad, dice. Y le ponen el fin de semana en Decameron. Sin límite para tomar y sin límite para comer. Hasta que revienta la gente, dice. Bueno. Pero el mundo cree que eso es vivir con intensidad. Pero ¿usted cree que nosotros los cristianos estamos llamados por Dios para vivir con intensidad? ¿Por qué? Porque caminar con Dios, usted se dio cuenta que significa prosperar, crecer, desarrollarse. No le tengo que volver a poner ahí lo que significa, quizá usted apuntó, ¿verdad? Entonces vivir con intensidad es caminar con Dios. Por eso, hermano amado, usted sabe, los que me conocen, que no me gusta la gente así. Y no se va a sentir mal, porque todos tenemos esos accesos. Pero el que camina con Dios no puede estar así, hombre, aunque esté enfermo. ¿Usted cree que Enoc se enfermaba? De vez en cuando, dice Julie. Julie lo conoció. Pero es porque la llevaron, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? La llevaron. Vivir con intensidad. Hermano amado, el cristiano está llamado a vivir con intensidad como resultado de caminar con Dios. ¿Usted se imagina cómo salía el sumo sacerdote del lugar santísimo cuando estaba ante la presencia de Dios, donde Dios hablaba cara a cara? ¿Usted cree que salía? ¿Y por qué de la iglesia salimos así? Con el alma así, pues. Porque a veces salimos así bien, pero así, vamos. Como el doctor Merengue, ¿verdad? El otro yo. Sí. Mire, ¿usted cree que a la gente le gusta vivir con intensidad? Claro. Por eso, cuando uno va a tocar una puerta y va a compartir su fe con alguien, cosa que ya no se hace, o cuando compartes tu fe, si te conocen en el colegio y dicen, vos, pero para ser cristiano como sos vos, todo apagado. No, yo no quiero eso. Porque algunos han creído que caminar con Dios es ser un apagado, un aburrido, un cabizbajo, una persona que tiene un molde de santidad externo inadecuado. Pero caminar con Dios es vivir con intensidad, por supuesto, las cosas que agradan a Dios.
Por eso es que en ese video, lástima que no lo vio, pero se lo vamos a poner al final. Pusimos un video de 2 minutos de tu papá, fíjate, que me encontré por ahí. Y en ese video él decía, la casa de Dios es donde está la alabanza libre. ¿Y qué será alabanza libre, hermano? El poder expresarse, el poder sonreír. Mire, aunque yo estimo mucho lo que vinieron a hacer los misioneros que vinieron a predicar el evangelio aquí a nuestra patria, muchos vinieron con moldes religiosos. Usted sabe que el primer misionero fue un presbiteriano. Si usted quisiera conocer una iglesia presbiteriana, el otro domingo le doy permiso para que vaya 5 minutos, aquí a la vuelta. Solo 5 minutos. Me imagino que no va a aguantar ni 5. Pero hasta su toga usa, ¿verdad? Su cuellito. En una iglesia presbiteriana no se hace un culto sin un programa escrito. Punto 1, oración inicial. Punto 2, himno congregacional. Todos de pie. Hasta Mr. Bean. Todos se ríen solo de oír el nombre, ¿verdad? Pero hasta Mr. Bean hace una parodia de lo que es un culto religioso en Inglaterra, usted, donde son muy parecidos los anglicanos a los presbiterianos. Acuérdese que Inglaterra colonizó Estados Unidos, así que los anglicanos llevaron esa liturgia, porque Lutero, a pesar de que Dios le reveló la salvación por la fe, no se despojó de la liturgia. Y después de 500 años de llamado protestantismo, todavía hay mucha gente con liturgia. Por eso ellos se asustan cuando nos ven a nosotros. Claro, en esta iglesia no pasa mucho. Fíjese que esta iglesia está buena para traer a los amigos, porque todo tranquilo, ¿no? Nadie se va a sorprender mucho. En los tiempos del IMSS Central había que pensarlo usted. ¿Sabe lo que le estoy diciendo, verdad? Vivir con intensidad es caminar con Dios. Quítese ya el estereotipo religioso de que caminar con Dios es estar mustio. Aleluya, aleluya. Ah, bueno, si es real. Pero si es un molde usted, caminar así con la vida. Mire, yo crecí en una iglesia en la que yo recuerdo que el pastor y el hijo del pastor, que después fue el pastor, decía, citando aquel famoso pasaje, ¿verdad? Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y entonces yo recuerdo que oí predicaciones que decían, es que en esta congregación se tiene que oír el zumbido de una mosca. Y decía yo, sí, porque todos estaban bien cuajados. Yo por eso despierto a los que se duermen. Porque en la iglesia no se viene uno a dormir. Duerma bien en casa. Porque hay que vivir con intensidad. Caminar con Dios es crecer, es prosperar. No, yo no he ido a seminarios de teología de la prosperidad. Pero ¿sabe qué? Ellos hablan medias verdades. O mejor dicho, tal vez es más exacto, enfatizan las verdades bíblicas sobre la prosperidad. Porque ¿usted cree que nuestro Dios es un Dios que nos quiere ver prósperos? ¿Todos están de acuerdo, hasta los de atrás? ¿Seguros? Ah, muy bien. Ya se están así como desinhibiendo ustedes, ¿verdad? Se están desenrollando. Pero Él quiere que nosotros crezcamos, que nos desarrollemos, que en lo que tú hagas, lo que tú haces, seas el mejor si puedes. ¿Por qué no? Si tienes la gracia de Dios. ¿Por qué no? Si tienes los dones de Dios. ¿Por qué no? Si tienes el amor de Dios. Tienes la identidad de ser hijo de Dios. ¿Por qué no? Entonces caminar con Dios para Enoc fue toda una aventura. Mira, hermano amado, yo me convertí a los 11 años. Tengo 47 años.
Y mire qué patojo me veo. Ay, ya sé. Sí, no muy me creen, ¿verdad? A veces no me gusta juntarme con pastores porque los pastores en una ocasión, siempre he sido objeto de la broma de los pastores, le cuento. Primero por ser delgado, y en otra ocasión me dice, vos pareces mueble fino, me dijeron. Ah, qué interesante, dije. ¿Por qué vos? Todo acabado. Pero yo no lo creo. Y usted tampoco, ¿verdad? Crecer, prosperar, eso es caminar con Dios. No, Enoc disfrutó caminar con Dios. Eso es lo que le quiero trasladar. Para Noé, mejor dicho, para Enoc, caminar con Dios fue acudir al llamado de Dios. Estar ahí, porque se acuerda que una de las acepciones era acudir. Para Enoc, caminar con Dios significó obedecer. Bueno, las culebritas, a veces se me olvida usar esto, ¿verdad? Es para que despierten. ¿Logran leer hasta ahí los de atrás? Enoc, el hombre que caminó con Dios. Los que quieran ampliar pueden ver que Génesis 5, del 18 al 23 habla de eso, Lucas 3:37, Hebreos 11:5 y Judas 14. Pero el hombre Enoc, como que estoy empezando el mensaje, ¿verdad? El hombre Enoc puede tener el significado de dedicado, consagrado o iniciado. ¿Usted sabe que nosotros en cierta medida somos iniciados? Ese concepto es un concepto esotérico, es un concepto gnóstico. Pero usted tiene que entender que Pablo, cuando escribe, por ejemplo, la palabra musterion, que significa en nuestro idioma misterios, ¿cuántos saben que nosotros somos los llamados a conocer los misterios del reino de los cielos? ¿No era eso lo que le decía el Señor a sus discípulos? Ustedes les he dado a conocer los musterion del reino. La palabra mustes, de donde viene musterión, precisamente significa iniciado. Porque los mustes eran los que en esas logias masónicas o esas logias antiguas eran grupos cerrados, donde solamente ellos, a través de ceremonias de iniciación, tenían acceso a las verdades del grupo. Pablo recoge eso en el concepto griego de mustes y le da el verdadero significado dentro del contexto de Cristo, porque nosotros en Cristo somos los únicos que tenemos acceso por medio de la revelación a los misterios de Dios. ¿Me entendió? Entonces por eso es interesante que Enoc, su nombre también significa iniciado. Fue engendrado por Jared cuando éste tenía 162 años. Ahí en Génesis 5:18 usted lo puede ver. Quien a su vez era hijo de Set, y este hijo de Adán y Eva. Enoc fue un bisnieto. O mejor dicho, Noé fue el bisnieto de Enoc. Pero por ahí creo que anda de Adán. Era el séptimo. Hay solamente 3 hechos importantes en esos pasajes que nos hablan un poquito de la biografía, si queremos sacar el perfil de Enoc. El primero es que vivió una vida digna delante de Dios. El segundo es que Enoc fue un caso especial en su época. Y el tercero es que desapareció sin sufrir muerte. Bueno, no sé qué hice aquí yo. Ahí es donde tengo que salir, ¿verdad? Déjeme salir de otra manera, porque yo estos aparatitos a veces se me complican. Lo que espero está que no me haya sacado de todo. Yo creo que sí, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¿No le digo pues? Déjeme ver, hermano amado. No agarré el que tenía que. Vamos a ver aquí. Usted va a tener que tener paciencia con estos aparatitos. Aquí estamos. Solo que ahora voy a tener que avanzar rapidísimo, ¿verdad? Porque no me va a abrir en el mismo lugar. Voy a necesitar a alguien que me ayude. Bueno.
Bueno, disculpe hermano, pero vamos a avanzar aquí rapidito. ¿Por qué no tratar de ubicarme donde iba, por favor? Para que no se me pierdan ustedes. En la vida de Enoc, para ir resumiendo lo que quiero compartir con ustedes. Parece que fue una caja registradora. Estoy caminando muy lento, ¿verdad? Bueno, ya vamos a llegar. Creo que ahí estábamos para seguir avanzando, ¿verdad? El tercero, note usted, el primero es que vivió una vida digna delante de Dios. El segundo es que no fue un caso especial en su época. Y el tercero es que Enoc desapareció sin sufrir la muerte. Si usted se da cuenta, nosotros podemos esas tres cosas en nuestra vida poder experimentarlas. Veamos de qué manera. Enoc está en la genealogía de Cristo. Fíjese que nos dice Lucas 3:37 que fue hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malaelel, hijo de Cainán. Esta es la genealogía de Cristo. O sea que él no solamente agradó a Dios, Dios se lo llevó, sino que también estaba en lo que es la genealogía de Cristo. Bueno, aquí tenemos que caminar un poquito más rápido. Hebreos 11:5 es bien importante por lo que dice. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo. Note que el agradar a Dios y el caminar con Dios, lo que produjo en Enoc fue experimentar la fe. Por medio de la fe, él fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Eso significa que nosotros necesitamos tener fe en este tiempo. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no experimentó la muerte física porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo, 300 años que caminó con Dios. Enoc vivió una vida digna delante de Dios. Como hemos visto, caminó con Dios, tenía 65 años cuando su primer hijo nació y como que ahí, yo recuerdo enseñanzas del doctor Ríos, yo creo que eso se lo tuvo que haber revelado el Señor, porque él daba la impresión de que antes de tener hijo Enoc, como que él no agradaba a Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces hay etapas en las que nosotros no agradamos a Dios? Pero para él el hijo funcionó de una manera muy especial porque a partir de eso decidió ser un buen ejemplo para sus hijos y así los siguientes 300 años de su vida se dedicó a andar con Dios para lograrlo. ¿Se imagina usted 300 años? En esto del evangelio es importante, no es como tú arrancas, sino es como tú vas a terminar. Hay tantas personas que pasan 20 años en el Señor, caminando con Dios, y en el 20.5 se resbala. Hay otros que caminan 50 años con Dios y sucede algo que los hace alejarse. Yo espero que nosotros podamos verdaderamente caminar con Dios. Él lo hizo 300 años, nosotros ya no vivimos 300 años. Dice que los más fuertes pueden llegar a vivir 80. Yo le he contado de la abuelita de Yadi, ¿verdad? Este mes de septiembre cumplió 98. La familia de Yadi es un familión, ustedes. Más de 150 gentes. Y se reúnen una vez al año para celebrar el cumpleaños de la abuela. 98. Pero es lo más que yo creo que se puede lograr vivir, ¿verdad? Se dedicó entonces a andar con Dios, con todo lo que eso significa, para lograrlo. Según el relato bíblico, solamente Enoc y más tarde su bisnieto Noé fueron los patriarcas que caminaron con Dios. Si usted apunta a Génesis 6:9, se va a dar cuenta que también Noé, dice la Biblia, que caminó con Dios. Enoc era amigo de Dios.
Es muy difícil que dos personas puedan caminar juntos 300 años a menos que tengan muchos intereses y labores en común. El mayor interés de Enoc era agradar a Dios y el Señor por su parte agradaba a Enoc. Déjeme ver. El bisnieto de Enoc también caminó con Dios. Ahí está. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. En dos palabras, entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Ser justo. Y para nosotros en nuestro idioma, esta es la nueva versión internacional que es muy cercana a cómo hablamos nosotros. ¿Qué es ser cabal? Cuando usted dice, esa persona es cabal, ¿a qué se refiere? Exacto, honesto. ¿Qué más? Recto. ¿Usted le gusta hacer negocios con gente cabal? ¿Por qué? Porque si le compra libra de azúcar, le da 16 onzas. ¿No es cierto? ¿Cree usted que en Guatemala hay gente cabal? Pero poquitos, ¿verdad? Mire, usted tiene toda la confianza en sus mecánicos, hermano. Cuando lleva su vehículo. A mí me gustaría estar ahí todo el tiempo para ver si no me sacan una pieza nueva y me ponen una vieja. Pero hay talleres que le dicen, no, usted no puede estar aquí. Lo sacan, ¿verdad? No le voy a preguntar si le gusta su contador. Me han contado de muchos contadores que el IVA, ellos se lo peinan. Y en lugar de ir a pagar el IVA a donde hay que pagarlo, se quedan con el IVA. Y después el pobre empresario tiene que pagar una gran multona. ¿Pasará eso? Entonces, caminar con Dios, dice que Noé caminaba con Dios porque era justo y cabal. Eso ya me suena a uno de los anuncios que aparece en una... Don Justo Cabal se llama, ¿verdad? Cuando anuncian el azúcar que ya se vende por kilo, ¿verdad? Yo no sé por qué se está introduciendo esa medida aquí, si no es nuestra, ¿verdad? Sigamos. Muy bien. Enoc fue un caso especial en su época. Vivió una vida digna, pero también fue un caso especial. Nosotros, para ser los Enoc de este tiempo, tenemos que ser especiales. Fue diferente a los hombres de su época. Se apartó de la conducta y estilo de vida de sus contemporáneos para caminar de acuerdo con Dios. Esto es lo más difícil, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta que las modas siempre se meten en la iglesia? ¿O no? Cuando uno viaja a Estados Unidos y va a ciertas iglesias, ¿verdad, Tito? De repente uno encuentra a los muchachos con unas modas. Y ellos están en una actitud que si los quieren de adentro, está bueno. Porque si se fijan en cómo visten, entonces solo los están amando por lo que ellos tienen. Tienen una crisis de identidad. Sin embargo, el apartarse de la conducta y estilo de vida de sus contemporáneos, fíjese que muchas veces la televisión marca y el cine y la moda e internet y todo lo que podamos ver nosotros que marca el estilo del mundo es lo que muchas veces se mete a nuestras casas. ¿Sí o no? Y muchas de esas cosas no agradan a Dios. Entonces, para caminar con Dios, tenemos que ir en lo que algunos han llamado contracultura. En otras palabras, tenemos que ser como los salmones. Qué ricos son los salmones, ¿verdad? ¿Le gusta a usted el salmón así crudito? ¿Cómo es que se llama eso? Ya me está dando hambre, ¿eh? Sushi. Carpaccio de salmón. ¿Lo ha probado usted? Rico, ¿verdad? Bueno, pero los salmones van contra la corriente. Y por ir contra la corriente, cuando desoban, después mueren. Se desgastan tanto de ir y se golpean tanto. No sé si ha visto usted esos documentales de cómo regresan, cómo tienen el instinto para regresar exactamente al mismo lugar a pesar de que nadan grandes distancias y mueren en el lugar donde nacieron. Interesante, ¿verdad? Nosotros vamos a regresar
si caminamos con Dios, del lugar de donde venimos. Amén. Pero para eso, el estilo de nuestros contemporáneos no debe ser nuestro estilo. Hay mucha polémica acerca de cómo hablan los cristianos, ¿verdad? Pero, ¿usted cree que nosotros deberíamos de hablar como el mundo? Mira vos ese chavo. Eso es algo que incluso eso ya se alargó, ¿verdad? Yo creía que las nuevas generaciones iban a usar otras maneras de hablar. Pero hasta eso debería de distinguirnos. La forma como hablamos. La forma como nos expresamos. Para muchos esas son exterioridades, pero los estilos del mundo pueden a nosotros hacernos actuar de maneras que no agrademos a Dios. Dice ser diferente, caminar con Dios, exige una toma de conciencia y un compromiso con Dios y consigo mismo. Caminar con Dios entonces no es un estereotipo. No es solo venir a la iglesia, es la manera como nosotros nos vamos a caminar. La amistad con Dios significa, dice Santiago, enemistad con el mundo. Enoc no solamente fue diferente a la gente de su día, también los confrontó con un llamado al arrepentimiento y denunció sus malos caminos. ¿Por qué no me acompaña Judas 14 rapidito? Es uno de los últimos pasajes, el último que en el Nuevo Testamento hace referencia, está antes de Apocalipsis, solo tiene un capítulo. Pero en el verso 14, si usted quiere, leamos un poquito el antecedente. Judas está hablando de personajes. Me llama mucho la atención, se lo voy a leer como lo dice la Nueva Versión Internacional. Se va a asustar de cómo lo dice. Ahí en Judas 14. Mire lo que dice. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Qué tremendo Judas, ¿verdad? Porque ya en los tiempos de Judas, por cierto, no es el Iscariote, ¿verdad? El que escribe el libro de Judas. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, ahí es donde viene, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Esa era la gente con la que él se tuvo que consagrar y él tuvo que escoger ser diferente. Profetizó acerca de ellos: miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Enoc fue valiente. Mire, a veces para agradar a Dios, nosotros tenemos que confrontar al mundo, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que el guatemalteco no se mete en problemas? ¿Cuántos saben que dentro de nuestra manera de pensar, el guatemalteco no se mete en problemas? ¿Usted sabe que alguien le está cobrando 5 centavos de más? Y usted, para no meterse en problemas, se los deja. Pero esa persona le está robando 5 centavos. ¿Sí o no? ¿Pero para qué me voy a meter en problemas? Hay gente que sabe que están hablando mal de él. ¿Pero para qué se va a meter en problemas? El guatemalteco es muy dado a eso. Pero cuando en el trabajo se están haciendo cosas pecaminosas, ¿qué vamos a hacer? ¿Por cuidar el trabajo nos vamos a quedar ahí? ¿O qué vamos a hacer?
Yo sé que es difícil en Guatemala encontrar trabajo, ¿verdad? Pero ¿para cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? A veces significa decir, mire, aquí están robando. Julia ya pasó por esa experiencia y literalmente lo pasó. Pero a veces nos hacemos los locos. Lo más difícil es cuando nos hacemos los locos cuando hay pecado en la iglesia. Pero este hombre confrontó valientemente y profetizó de los juicios que vendrían. Por eso la iglesia necesita seguir, porque nosotros estamos viendo como en la época de Enoc, hermanos. También dice que es como los días de Noé. Porque lo que usted mira en Judas, dígame si no se parece a lo que hoy nosotros vemos todos los días en los diarios. Compren nuestro diario. Y usted lo que se va a dar cuenta ahí es la manera como el hombre mata al hombre con una hazaña terrible. ¿Cómo es posible que una familia sea degollada la mamá y las hijas por un hombre o por quién sabe quién? Pero eso es comida de todos los días en nuestro país. Por eso aquí dice, olas violentas que arrojan espuma de sus actos vergonzosos. Bueno, vamos terminando, hermanos. El tiempo, vamos bien, pero ya vamos a terminar. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos, miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. El caminar con Dios significa que yo voy a hacer el contraste en el trabajo. Yo soy el único que no me robo los lapiceros en el trabajo. ¿Usted sabe que hay cristianos que se roban los lapiceros para llevárselos a sus hijos? El papel. ¿Usted cree que nosotros estamos dispuestos o estamos autorizados a robar papel y utensilios de una oficina que no es nuestra? Pero se hace. Robamos las llamadas telefónicas para hablar por horas con nuestros familiares. Aquí no pasa, gracias a Dios. Robamos el internet, que lo paga la empresa. Ay, pero solo un ratito, hombre. Estos tienen bastante pisto. Disculpe que utilice esa palabra, pero así hablamos. ¿Pero será correcto? Entonces, qué importante es que nosotros seamos contracultura. Que vayamos en contra de la corriente. Porque eso significa caminar con Dios. ¿Se está dando cuenta que caminar con Dios es más comprometedor de lo que nosotros nos imaginamos? Hoy podríamos decir que o asistimos a la iglesia y solo eso hacemos, o caminamos con Dios. Y porque caminamos con Dios, venimos a su templo a alabar, a adorar, a estar en comunión, a bendecirnos los unos a los otros, a bendecir al Señor, pero porque caminamos con Dios. Enoc profetizó entonces valientemente en medio de un mundo hostil. Esa es la promesa más grande que nosotros tenemos. Enoc desapareció porque Dios lo llevó consigo. Enoc se dio cuenta de que para poder agradar a Dios había que caminar con Él. Lo intentó y lo logró. Nosotros lo estamos intentando. ¿Y cuántos creen que lo vamos a lograr? ¿Lo cree usted? No todos levantan la mano, ¿lo cree? ¿O usted no lo va a lograr? No, debemos de creer que lo vamos a lograr. Caminar con Él y agradarlo. Más tarde el escritor del libro a los Hebreos nos explicará, ya lo leímos, que fue posible por causa de su fe. Por eso dice, mi justo vivirá. Es toda la vida. Caminar con Dios es toda la vida. Por la fe. Enoc disfrutó la experiencia de haber sido invitado por el Señor a estar con Él sin los servicios dolorosos de la muerte. Solamente 2 amigos de Dios en toda la historia de la humanidad han tenido la misma invitación. Enoc y Elías. Qué privilegios provee el genuino
caminar con Dios. Terminamos. Enoc caminó con Dios agradándolo en todos los aspectos de su vida por 300 años. Recibió testimonio de esto y fue llevado sin ver muerte física. Los Enoc de estos tiempos también podemos aprender a caminar con Dios, no solamente en los ambientes eclesiásticos. Eso es una de las cosas que debemos de quitar de mente. Ahí en cierta manera es fácil, ¿no es cierto? Sino en cada aspecto de nuestra vida. Y un día como Él podemos gozar la maravillosa experiencia de recibir al Señor Jesús en los aires sin ver muerte. Leamos para terminar 1 Tesalonicenses, donde se nos promete esa tremenda promesa. Capítulo 4, verso 17 de 1 Tesalonicenses dice: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, agreguémosle algo ahí entre líneas, caminando con Dios. Y que permanezcamos caminando con Dios, agradándolo. Dice: seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y termina ese capítulo el apóstol diciendo: por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Hay oportunidad de experimentar lo que Enoc experimentó? Sí hay oportunidad. No se vaya a molestar conmigo si usted experimenta la muerte física, cosa que no sabemos porque es una inminencia. Porque morimos en esperanza, como lo hizo Abraham, el padre de la fe. Pero acuérdese que vivir y morir en esperanza nos garantiza ser de los muertos en Cristo, que se levantarán primero. No se va a equivocar que todo el cristiano que muere se va a levantar en ese turno de resurrección. Los muertos en Cristo, en el turno de resurrección que les pertenece, según 1 Tesalonicenses, es a los que caminando con Dios